Listo. Bueno, buenas noches chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Paul Tine de la Cruz, soy ayudante de la sección de Anatomía Humana Clínico-Quirúrgica y el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de vísceras abdominales, bueno, con lo que corresponde al tema de abdomen como tal, ¿no? En realidad el tema de abdomen es un tema bastante extenso, ¿de acuerdo? Así es que se ha tratado de dividir al menos en estas dos porciones. El día de hoy no vamos a ver completamente todo lo que corresponde a vísceras del abdomen, vamos a ver algunas nada más, porque eso abarca en realidad abarcaría más tiempo, ¿no? Y lo van a ver durante su curso. Este es como un introductorio, qué es lo que debemos saber, datos necesarios para que puedan llevar el curso como tal. Bien. Entonces, dentro de las vísceras del abdomen, nosotros debemos de considerar los recubrimientos que estos van a tener y va a depender en realidad de una estructura serosa que se encuentra en el abdomen, a la cual nosotros denominamos peritoneo, ¿de acuerdo? Entonces, este peritoneo va a estar dividiendo a los órganos en órganos intraperitoneales o retroperitoneales. Los órganos intraperitoneales son aquellos que van a estar completamente cubiertos por peritoneo, y los retroperitoneales son aquellos que no van a estar completamente cubiertos por peritoneo, es decir, que solamente se van a encontrar cubiertos en una parte de sus caras o en cualquiera, pero solamente una. Y otra porción de otra cara de este órgano van a estar en contacto con la pared, ya sea anterior o la pared posterior de la cavidad abdominopélvica. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de estos, vamos a ver desde el esófago, desde la porción abdominal del esófago, hasta el intestino grueso, en los cuales voy a estar haciendo hincapié qué porciones son retroperitoneales o intraperitoneales, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener como primera parte al esófago. El esófago va a ir desde la constricción del diafragma, es decir, desde la porción superior, desde el orificio diafragmático, hasta el cardio, ¿de acuerdo? Que externamente no se va a poder delimitar adecuadamente, ¿de acuerdo? Porque no hay un límite anatómico como tal, sino que internamente va a haber ciertos cambios histológicos, ¿de acuerdo? A la cual se le denomina como la línea Z, que este es un cambio de epitelio, eh, desde el epitelio esofágico al epitelio de la cavidad estomacal, ¿de acuerdo? Entonces, este es un órgano retroperitoneal. ¿Qué quiero decir? Que solamente una de sus caras va a estar completamente cubierto por peritoneo, ¿ya? Entonces, el esófago, a lo largo, desde la parte superior, ¿de acuerdo? Desde la porción torácica del esófago, va a estar constituido por una serie de tejidos. En este caso, estos tejidos, desde la parte más externa a la parte interna, vendrían a ser la adventicia, la muscular, la submucosa y la mucosa. Pero, ¿qué pasa en la porción abdominal del esófago? Esta adventicia, además de tener adventicia, va a estar cubierta por peritoneo en su cara anterior. De ahí que se dice que es un órgano retroperitoneal. Además, vamos a ver que después va a encontrarse por una capa muscular, va a estar cubierto por una capa muscular, a la cual nosotros vamos a denominarla como capa muscular circular interna y longitudinal externa, el famoso CILE, ¿no es así? De repente lo han visto en su clase de histología. Vamos a ver que sobre todo la capa circular interna, es la que va a ser importante a la hora de formar como una especie de válvula, ¿de acuerdo? Como una especie de válvula para evitar los reflujos gastroesofágicos, ¿de acuerdo? Eso se encuentra más o menos a nivel de la línea Z. Luego, luego vamos a tener la submucosa, que está constituido por tejido conectivo laxo, y además acá vamos a encontrar una serie de plexos, ¿de acuerdo? Una serie de plexos venosos, a los cuales vamos a denominar los plexos submucosos, ¿de acuerdo? Y la mucosa es lo que nosotros, ya hace un momento les comenté, que va a ser la diferencia, justamente el límite, entre la porción esofágica abdominal, la porción abdominal del esófago, y el estómago como tal, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los que vamos a ver. De hecho, es bien pequeña esta porción, pero de todas maneras se la divide, ¿de acuerdo? Acuérdense, desde la constricción del diafragma hasta, hasta el cardias, ¿de acuerdo? Hasta el cardias, que va a ser el límite. Luego, vamos a ver, acá estamos viendo los plexos mucosos, ¿de acuerdo? Los plexos venosos que se generan a este nivel. Estos van a llegar a drenar justamente hacia las ácidos en la parte superior, ya en el nivel diafragmático. Y como estamos viendo en esta otra imagen, vemos que la inervación va a estar dado a cargo
de los nervios, en este caso del vago, ¿de acuerdo? Del nervio vago, que va a llegar justamente por la cara anterior y por la cara posterior, ¿sí? Estos van a estar encargados de la inervación parasimpática, ¿de acuerdo? Pero por otro lado, la inervación simpática va a estar a cargo del plexo solar, que estamos viendo en esta región, ¿ya? Bueno, a ver, vamos a ver, continuemos. Bien, vamos a ir ahora con estómago. Algo pequeñito nada más, el estómago va a ir desde la unión gastroesofágica que nosotros habíamos mencionado hasta la unión gastroduodenal, ¿de acuerdo? Entonces, al estómago se le considera como un órgano supramesocólico e intraperitoneal, ¿de acuerdo? Supramesocólico porque se va a encontrar por encima del mesocolon transverso, ¿de acuerdo? Por eso todos los órganos que se van a encontrar por encima del mesocolon transverso se les denomina órganos supramesocólicos. Y se dice que es intraperitoneal porque va a estar completamente cubierto por peritoneo. Pero acá quiero hacerles un hincapié. No todo el estómago va a estar cubierto por peritoneo. ¿Cómo así? En la parte superior, en la parte del fondo, esta va a estar en estrecha relación con la pared peritoneal posterior. Entonces, esa pequeña porción no se va a encontrar completamente cubierto por peritoneo. ¿Qué más? Las curvaturas. Las curvaturas no se van a encontrar completamente cubiertas debido a que hay una serie de vasos que van a estar pasando tanto a la curvatura menor y a la curvatura mayor. Entonces, esas regiones, tanto la curvatura mayor, una porción de la curvatura mayor y otra porción de la curvatura menor, no se van a encontrar completamente cubiertos por peritoneo. ¿De acuerdo? Ahora, el estómago, hay diferentes formas de dividirlo. Hay una forma de dividirlo anatomopatológica, fisiológica, quirúrgica y también anatómica. ¿De acuerdo? Histológica también, en las cuales va a depender en realidad de la disposición de las células, qué células se encuentran en qué partes del estómago, y eso le corresponde al capítulo de histología. A nivel quirúrgico también hay una serie de diferencias, pero típicamente se dice que vamos a hacer uso de líneas imaginarias en la cual vamos a poder delimitar algunas porciones. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del fondo o de la tuberosidad mayor, ¿de acuerdo? Vamos a ir justamente en este ángulo que se le conoce como el ángulo de His, que va a estar entre el esófago y la tuberosidad mayor. Hacemos una línea perpendicular, una línea horizontal, y a esa porción hacia la parte superior, nosotros lo vamos a denominar como fondo o tuberosidad mayor, ¿de acuerdo? Luego el cuerpo va a ir justamente desde esta porción, trazamos una vertical, y esa vertical, ¿de acuerdo? Esa vertical, nosotros la vamos a denominar el cuerpo gástrico. Luego vamos a tener una porción pilórica que va a ir justamente desde este ángulo, ¿de acuerdo? Que es la incisura pilórica o la escotadura pilórica o la escotadura de la curvatura menor. Ahora, esta escotadura de la curvatura menor difícilmente se va a poder ver. ¿Por qué? Porque hay diferentes disposiciones del estómago. Entonces, no en todos los estómagos se van a encontrar esta escotadura, pero en los que sí se encuentra se toma como punto de referencia para poder determinar la porción pilórica. Y esta porción pilórica se traza una línea vertical, también se traza una línea vertical, y hacia la región donde vamos a encontrarnos con el duodeno, vamos a dividirla en otras dos porciones, que se le conoce como el antro o el antro pilórico, y al otro que se le conoce como el conducto pilórico, que va a ir más o menos desde la inserción, desde la primera inserción de este ligamento, que es el ligamento hepatoduodenal, ¿de acuerdo? Que es una condensación del aumento menor. Listo, entonces, hechas estas divisiones, que son mediante líneas imaginarias, nosotros vamos a tener un mejor estudio del estómago. Ahora, como dato curioso o como un punto anatómico real para poder identificar dónde comienza realmente la porción pilórica, se toma como punto de referencia a un nervio que va a pasar por acá, que es una de las ramas del vago anterior. A este nivel, a nivel de la curvatura menor, se va a formar una serie de ramas nerviosas, a las cuales de repente algunos de ustedes la han escuchado, que se les conoce como la pata de ganso, ¿de acuerdo? Esta pata de ganso se toma como punto de referencia, más o menos unos 2 centímetros hacia la parte anterior, para determinar la porción pilórica, ¿de acuerdo? De ahí hacia la parte justamente del duodeno, nosotros vamos a decir que es la porción pilórica. Ese es un punto anatómico real en el cual se puede ver, incluso sin que estuviese la escotadura o la incisura de la curvatura menor, tomamos o buscamos la pata de ganso y vamos a poder ubicar realmente el antro pilórico.
Y bueno, tenemos las otras porciones que ya habíamos mencionado, la curvatura mayor, que va a estar justamente acá relacionado con el con el aumento mayor, y la curvatura menor, que va a estar relacionado con el aumento menor. Y vamos a tener hacia la parte superior, ¿de acuerdo? En el inicio vamos a tener alcardias, y en la última porción vamos a tener al píloro, que van a ser nuestros límites, justamente los límites que va a tener el estómago. Listo. Al igual que el estómago también va a tener una serie de capas, ¿ya? Estas capas van a ser la serosa, la muscular, la submucosa y la mucosa, ¿de acuerdo? Entonces, en la serosa, como habíamos mencionado, también va a estar cubierta por peritoneo. Entonces, esta va a estar revistiendo todo el estómago, excepto la cara posterior de la tuberosidad gástrica, justamente lo que les había mencionado hace un momento, que esa porción de la tuberosidad gástrica va a estar, no se va a encontrar cubierta por peritoneo, ¿de acuerdo? Luego en la capa muscular, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una serie de fibras, por ejemplo, las fibras oblicuas internas, la fibra circular media y las fibras longitudinales externas, ¿ya? Acá estamos viendo una serie de disposiciones de estas fibras. Vamos a ver que las fibras oblicuas internas se van a disponer casi en la pared, en casi toda la pared anterior del estómago, ¿de acuerdo? En toda la pared anterior. Luego vamos a tener, y en la pared posterior también del estómago, vamos a tener las fibras circulares medias, que son estas de acá, estas fibras de acá que se van a ir en este sentido. Y por último vamos a tener las fibras longitudinales externas que solamente se van a poder identificar en la curvatura menor y en la curvatura mayor. Ahora, un dato curioso con respecto a la disposición de estas fibras musculares es que quirúrgicamente no se las considera como capas separadas, sino que se les considera como una sola capa muscular. Es decir, que quirúrgicamente no hay diferencia. Luego vamos a tener la porción submucosa, ¿de acuerdo? Esta porción submucosa es importante porque al igual que en el esófago, acá vamos a encontrar una serie de plexos anastomóticos, tanto arteriales como venosos. Recordemos que el estómago va a tener va a estar ricamente irrigado, no solamente por los vasos que van a pasar a nivel de la curvatura menor y la curvatura mayor, sino que también por estos plexos anastomóticos que se van a generar a nivel de la submucosa. Luego vamos a tener en la parte de la mucosa una serie de glándulas que se van a clasificar como las glándulas cardinales, las púncicas y las pilóricas. Justamente estas glándulas se van a disponer en las mismas porciones que les acabo de mencionar, ¿de acuerdo? A nivel del cardias, del fondo gástrico y del píloro. Continuemos. Bien, acá un pequeño detalle que es sobre el triángulo gástrico de la B y el área semilunar de Traube, que son puntos o áreas para poder hacer la auscultación a nivel abdominal, ¿de acuerdo? El triángulo gástrico de la B nosotros lo vamos a determinar uno por el borde inferior del hígado, acá lo estamos viendo, el borde inferior del hígado. El otro vamos a encontrar el borde subcostal izquierdo, acá lo estamos viendo. Vamos a encontrar la inserción del epíplon mayor a nivel de la curvatura mayor. Entonces estamos viendo que se va a formar como una especie de triángulo. Ese es el triángulo de la B. Entonces, perdón, chicos, un momento. Este triángulo gástrico, ya, gracias. Este triángulo gástrico de la B, ¿qué es lo que sucede? Es un área en la cual, como va a estar ocupado por el estómago, entonces al hacer los procesos bueno, las técnicas de auscultación, se va a encontrar como una especie de vacío, incluso cuando nosotros usamos el estetoscopio. Luego vamos a tener el área semilunar de Traube, que también se va a encontrar a nivel, pero más un poco tirado hacia la izquierda, cuyos límites, esto de acá están mal, ¿de acuerdo? Los límites, ¿cuáles van a ser? Va a ser el borde subcostal, por un lado, va a ser la proyección de la curvatura mayor del estómago, y esos van a generar un área semilunar, ¿de acuerdo? Esta área semilunar también sirve como un punto de auscultación para ver si hay contenido o no hay contenido a nivel del estómago. A ver, continuemos. Bien, con respecto a la irrigación, como ya les había mencionado, va a estar a cargo de una serie de vasos que van a ir, por ejemplo, desde la gástrica izquierda, la gástrica derecha. La gástrica izquierda es una arteria que va a salir a partir del tronco celíaco, como lo estamos viendo en esta imagen. Acá sale del tronco celíaco y se va a dividir en una serie de ramas, ¿de acuerdo? En una serie de ramas. Unas ramas anteriores, unas ramas medias y unas ramas posteriores, y además va a dar ramas para el esófago, ¿de acuerdo? Para poder irrigar al esófago. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Como estamos viendo en esta imagen, que Netter la dibuja bastante bien, de hecho, la rama anterior de la arteria gástrica izquierda va a formar una serie de ramilletes arteriales
a las cuales se les conoce como la pata de ganso vascular, o también la pata de ganso vascular de Painé, ¿de acuerdo? Esta, estas ramas van a estar irrigando prácticamente toda la pared anterior del estómago. A nivel de la pared posterior también se va a generar una serie de ramas, ¿de acuerdo? Una serie de ramas, pero la más importante es la que se encuentra en la parte anterior. Luego, la gástrica izquierda se va a anastomosar con la gástrica derecha, que es una rama de la hepática común, ¿de acuerdo? A partir de la arteria hepática común va a salir la arteria gástrica derecha y se va a anastomosar a nivel de la curvatura menor del estómago. Luego vamos a tener las gastroepiploicas, tanto izquierda como derecha. ¿De dónde van a nacer? Empecemos nuevamente del tronco celíaco. El tronco celíaco va a tener tres arterias importantes. La gástrica izquierda, que le hemos mencionado, la esplénica y la hepática común, ¿de acuerdo? La hepática común. A partir de la arteria esplénica, como estamos viendo, por transparencia, va a llegar al vaso, y a partir del vaso va a formarse unas ramas, a la cual nosotros vamos a denominar como gastroepiploicas del lado izquierdo. Y va a ir justamente por el borde de la curvatura mayor del estómago. Luego, a partir de la hepática común, se va a formar unas ramas, ¿de acuerdo? Unas ramas. Primero vamos a tener las duodenales, una rama duodenal, es decir, que va a ir directamente al duodeno, y la pancreático duodenal. A partir de esta pancreático duodenal, se va a formar una rama, que es la arteria gastroepiploica del lado derecho. Y además se van a formar otras ramas que van a ir hacia la parte anterior y parte posterior, que van a estar envolviendo al páncreas. Pero la más importante, pues a nivel del estómago, va a ser la gastroepiploica derecha. Entonces estamos viendo que se está formando una serie de anastomosis, tanto en la curvatura menor, en la curvatura mayor, y además a partir de la esplénica se van a formar unos ramos arteriales que se los conoce como los vasos gástricos cortos, que van a estar llevando irrigación hacia el fondo del estómago. El drenaje venoso pues va a estar también a cargo de las venas gástricas, tanto derecha como izquierda, que van a seguir el mismo recorrido arterial que les he mencionado, las gastroepiploicas derecha e izquierda, y las venas gástricas cortas, que también van a tener el mismo sentido que ya les he descrito a nivel de la irrigación. Respecto a la inervación va a tener dos tipos de inervación, una inervación parasimpática y una inervación simpática. La inervación parasimpática va a estar a cargo del tronco vagal, ¿de acuerdo? Anterior, a la cual va a dar sus siguientes ramas. Una rama hepática, la rama gástrica anterior, a partir de la cual va a formar lo que ya les había comentado hace un momento, que es el nervio de la Target o la pata de ganso, ¿ya? El tronco vagal posterior va a dar inervación hacia el fondo gástrico, va a dar ramas celíacas también, y una rama gástrica posterior para poder irrigar para poder inervar la pared posterior del estómago. Y la inervación simpática, ¿de acuerdo? La inervación simpática va a estar a cargo del plexo celíaco. La inervación parasimpática se va a encargar justamente de generar los movimientos peristálticos del estómago, es decir, va a generar que el estómago empiece a funcionar, empiece a botar el ácido clorhídrico y todas las funciones fisiológicas normales que se consideren en el estómago. Va a estar a cargo de la inervación parasimpática. Y la simpática va a ser absolutamente lo contrario. Bien, pasemos a intestino delgado. Bueno, en general intestino, ¿no? El intestino se va a dividir en dos partes, intestino delgado e intestino grueso, ¿ya? El intestino delgado va a ir desde la unión gastroduodenal hasta el esfínter pilórico, ¿de acuerdo? Perdón, del esfínter pilórico gastroduodenal hasta la unión iliocecal o la válvula iliocecal de Bawin. Esos van a ser los límites del intestino delgado. Ahora este intestino delgado se va a dividir en tres porciones, ¿ya? ¿Cuáles van a ser esas tres porciones? Duodeno, yeyuno e ilion. El duodeno, bastante bien identificable, tiene un punto de referencia anatómico bien notorio, a diferencia del yeyuno e ilion, que difícilmente se les va a poder identificar, ¿ya? El duodeno se llama así porque anteriormente se usaban los dedos para poder medirlas, y bueno, pues medía más o menos 12 dedos vendía más o menos 12 dedos hasta la unión con el yeyuno, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de dónde va a ir? El duodeno va a ir desde la unión gastroduodenal o desde el esfínter pilórico hasta el ángulo de Treitz, ¿de acuerdo? El ángulo de Treitz lo vamos a limitar por un pequeño músculo que va a salir a partir de los pilares musculares del diafragma y va a formar como una especie de
de ligamentos. Hay algunas veces que puede formarse una porción muscular, pero por lo general se forma como una especie de ligamento. Entonces vamos a tener ese límite con respecto al duodeno, que va a medir aproximadamente 25 a 30 centímetros o incluso algunos una media de 24 centímetros. El yeyuno va a ir desde la flexura duodeno-yeyunal o desde el ángulo de Treis, cualquiera de los dos nombres vale, y va a medir aproximadamente 2/5 de longitud. Y el ilion va a medir los 3/5 de longitud restante. El yeyuno y el ilion son órganos completamente intraperitoneales. Toda su porción va a estar completamente cubierta por peritoneo, todo el intestino, yeyuno e ilion. Pero el duodeno no es así. La primera porción del duodeno es la única que se va a encontrar completamente cubierto por peritoneo. Pero las otras porciones, la porción descendente, horizontal y ascendente, se van a encontrar cubiertos parcialmente solo en la cara anterior. En la cara posterior van a presentar una coalescencia mediante una fascia, que es la fascia de Treitz, ¿ya? Entonces vamos a empezar, ya esa es una introducción con respecto al intestino. Entonces, duodeno se va a dividir en 4 porciones, ¿de acuerdo? Vamos a tener una primera porción, también denominada bulbo duodenal, una segunda porción, que es la porción descendente, una tercera porción, que es la transversa, y una cuarta porción, que es la porción ascendente. La primera porción, o bulbo duodenal, ¿de acuerdo? Va a estar completamente lisa, como lo estamos viendo acá. No tiene ningún tipo de pliegue y es bien diferenciado, ¿de acuerdo? Va a medir más o menos 5 centímetros. Y acá, esta primera porción del duodeno, va a estar completamente peritonizada, es decir, va a estar cubierta por peritoneo en todo su recorrido. Luego vamos a tener la segunda porción en la cual nosotros estamos viendo, acá en este corte, estamos viendo una serie de pliegues, ¿no es así? Que conforme nosotros vamos llegando hacia el yeyuno ilion o nos vamos yendo hacia la cuarta porción del duodeno, van aumentando estos pliegues. ¿Por qué? A la hora de la digestión, estos pliegues lo que van a generar o van a facilitar son la absorción, aumenta la superficie de absorción, ¿de acuerdo? Estos pliegues se les denomina pliegues conviventes o pliegues de Kerckring, ¿de acuerdo? Ese es el epónimo. Entonces también se les denomina pliegues semilunares, ¿de acuerdo? Pliegues conviventes o pliegues semilunares o de Kerckring. Ahora, en la segunda porción, que es la porción descendente, nosotros vamos a encontrar dos papilas. Una papila mayor o carúncula mayor y una carúncula menor o papila menor, ¿de acuerdo? La papila mayor se va a encontrar casi en el tercio inferior del duodeno. La carúncula menor se va a encontrar un poco más superior. No sé si logran ver en esta imagen, que es un corte, pero voy a hacer un poco de zoom. Acá estamos viendo justamente la papila mayor y la papila menor. En la papila mayor, también denominada ampolla de Vater, ¿de acuerdo? Va a desembocar la unión del colédoco con el conducto de Wirsum, que se van a unir y van a generar esta protrusión de la mucosa, a la cual nosotros vamos a denominar papila o carúncula mayor. En la carúncula menor va a desembocar, a veces, si es que se presenta, el conducto accesorio de Santorini, ¿de acuerdo? Así se denomina, que es una extensión del conducto de Wirsum. Bien, en la tercera porción va a presentar mayor cantidad de pliegues conviventes, ¿de acuerdo? Nosotros lo vamos a reconocer porque justamente por esta tercera porción se va a formar una pinza vascular, ¿de acuerdo? Esta pinza vascular va a estar a cargo de los vasos mesentéricos superiores, como estamos viendo acá, también tanto arteria como vena. Y en la parte posterior va a estar la aorta abdominal. Entonces, puede generarse a veces en algunos procesos traumáticos o cuando hay algún tipo de dilatación por parte de la aorta, puede generar compresión a esta tercera porción a esta tercera porción del duodeno, ¿ya? Entonces, a esa pinza se le conoce como la pinza vascular o aortomesentérica, ¿de acuerdo? Pinza aortomesentérica. Acuérdense, solamente para que puedan reconocer cuál es la tercera porción del duodeno. Y la cuarta porción, pues ya va a tener una mayor cantidad de pliegues conviventes, va a medir más o menos 3 a 5 centímetros aproximadamente, y va a llegar hasta el ángulo de Treitz, donde se va a fijar el músculo que les acabo de mencionar, o el ligamento, que es el ligamento de Treitz, que se va a formar a partir de los pilares del diafragma. Como en todo, va a presentar también una serie de capas, una capa serosa, muscular, submucosa y mucosa. La capa serosa, ya les he mencionado, la primera porción va a estar completamente cubierta de peritoneo, y la segunda, tercera y cuarta porción van a ser retroperitoneales, es decir, van a estar cubiertos solamente en la cara anterior por peritoneo. La capa muscular va a estar constituida por fibras circulares internas y longitudinales externas, ¿ya?
Las fibras, acuérdense, las circulares son las más importantes de todas porque estas generan el movimiento peristáltico, no solamente a nivel del duodeno, sino también en el estómago y en el esófago. Acuérdense, esas fibras circulares son las encargadas de los movimientos peristálticos. Luego vamos a tener a las glándulas de Brunner que se van a encontrar a nivel de la submucosa. Estas se van a encontrar sobre todo a partir de la tercera porción hacia adelante. Luego vamos a tener un epitelio que va a estar constituido por un epitelio cilíndrico y la muscularis mucosae. Continuemos. A ver, la irrigación del duodeno va a estar a cargo de la arteria gastroduodenal y de la arteria mesentérica superior. La arteria gastroduodenal, que es acá, esta porción de acá, se va a formar dos arterias, ¿de acuerdo? Que les había mencionado, la arteria pancreático-duodenal anterior, superior, anterior, y la superior, posterior. La arteria mesentérica superior va a dar otra arteria, que es la arteria pancreático-duodenal inferior, a la cual va a generar la anastomosis justamente con esta última, que es la arteria gastroduodenal. Y estas van a dar irrigación por completo a todo el duodeno. El drenaje venoso va a estar a cargo por las venas del mismo nombre y la inervación va a ser igual que la anterior, pero la inervación simpática y parasimpática va a estar a cargo únicamente del plexo solar. O sea, aquí ya no tiene injerencia los troncos vagales, ¿de acuerdo? Solamente el plexo solar va a dar tanto la inervación simpática como la inervación parasimpática. Bueno, a nivel del yeyuno e ilion no los vamos a poder diferenciar adecuadamente. Lo único que podemos describir son una serie de tortuosidades intestinales, que la primera porción van a ser asas verticales y las otras porciones van a ser asas horizontales. Pero aún con eso no se va a poder diferenciar bien el yeyuno e ilion. ¿Cómo vamos a poder diferenciar bien yeyuno e ilion? A partir de los vasos, ¿de acuerdo? A partir de los vasos. El yeyuno va a tener los vasos yeyunales o a partir de las arcadas, ¿de acuerdo? Que van a salir de la mesentérica superior, van a ser arterias más largas. Sin en cambio, a nivel del ilion, las arterias son un poquito más cortas, como lo estamos viendo, y hay una mayor cantidad de arcadas vasculares. Sin en cambio, en el yeyuno, las arcadas vasculares son menores. Es la única forma en la cual nosotros vamos a poder diferenciar yeyuno e ilion. Miren, acá también estamos viendo el músculo de Treis, que se va a formar a partir de los pilares del diafragma, ¿de acuerdo? Y recordemos que va a estar completamente peritonizado. Acá justamente les he puesto una imagen de diferencia entre yeyuno e ilion. Sobre todo quiero que tengan en cuenta la vascularización, que es la forma en la cual incluso en el anfiteatro se logra diferenciar. La vascularización va a ser mayor a nivel del yeyuno y va a ser menos a nivel del ilion, pero también los vasos rectos van a ser mucho más largos y más cortos a nivel del ilion. Son largos en el yeyuno y cortos en el ilion. Las arcas son pocos en el yeyuno y mayores en el ilion, ¿de acuerdo? Acá también vamos a ver que vamos a encontrar una serie de serosa que va a estar completamente peritonizada. La muscular va a ser igual, como hace rato, longitudinal externa y circular interna. Siempre va a tener ese orden. La circular siempre va a estar de forma interna. Y la submucosa vamos a encontrar una serie de pliegues transversales que van a estar rodeando casi los 2/3 del tubo digestivo yeyuno ilial. Vamos a encontrar también una serie de glándulas que son las de Lieberkühn o las placas de Peyer que se van a encontrar sobre todo a nivel ilial. Bien, pasemos a intestino grueso, que ya es la última porción de esta clase. El intestino grueso lo vamos a dividir en dos porciones, ciego y colon. Hay otras formas también de dividirlos que va a depender justamente de la irrigación, que va a estar a cargo de la mesentérica superior y la mesentérica inferior, que podemos dividirlo en intestino grueso derecho e intestino grueso izquierdo. Pero eso es a nivel fisiológico, o también se puede dividir de forma embrionaria de esa forma, por el tránsito de las arterias mesentéricas. O sea, va a tener territorio mesentérico superior y territorio mesentérico inferior. Bien, ¿desde dónde va a empezar? Justamente desde la unión iliocecal o la válvula iliocecal de Bawin, que se va a encontrar más o menos a nivel de la articulación sacroiliaca del lado derecho. De ahí hasta la flexura sigmoidea. O es decir, que el intestino grueso no implica recto ni ano, solamente va a llegar hasta la flexura del sigmoides. Eso va a constituir el intestino grueso. ¿Y cuántas porciones vamos a tener? El ciego se estudia aparte, ¿de acuerdo? Pese a que es una gran dilatación, el ciego se le conoce como una porción diferente, y el colon como tal, vamos a tener una porción ascendente a partir de la válvula de Bawin hacia la parte superior hasta la flexura, ¿de acuerdo? Va a ser el colon ascendente, colon transverso, en el cual va a presentar una mayor cantidad de abollonaduras, un colon descendente que va a ir justamente desde la flexura esplénica
hacia la parte del colon sigmoides, ¿de acuerdo? Y luego vamos a tener una porción sigmoidea, o el colon sigmoides, que va a tener una forma semilunar, por eso se le conoce como colon sigmoides. Listo. A ver, continuemos. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que debemos de recordar en intestino grueso? ¿Ya? Primero en ciego. El ciego es una gran dilatación, ¿ya? Es una gran dilatación. Incluso yo lo consideraría como una especie de abollonadura o un apéndice de abollonadura del intestino grueso. Pero la literatura que menciona que a partir de la válvula de Bahuin o de la unión iliocecal hacia la parte inferior, esa gran dilatación se le conoce como el ciego. Y en la parte inferior del ciego va a haber una pequeña proyección apendicular, una proyección vermiforme que se le conoce como el apéndice vermicular, ¿de acuerdo? O el vermix, simplemente. A partir de este vermix se va a formar una condensación de músculo, ¿de acuerdo? Una condensación muscular que va a venir justamente tránsito de la unión del ilion, las fibras longitudinales externas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Estas fibras longitudinales externas llegan a la unión externamente, ¿de acuerdo? A la válvula iliocecal, y externamente se van a unir, perdón, a nivel del apéndice vermiforme. Y en ese apéndice vermiforme se van a formar tres tenias, que es la condensación de las fibras longitudinales externas. Esta condensación nosotros la vamos a conocer en el intestino grueso como las tenias, ¿de acuerdo? Como las tenias. Y van a ser tres tenias, una anterior, una posterolateral y una posteromedial, ¿de acuerdo? Entonces, estas tenias van a ir cambiando de disposición conforme nosotros nos acerquemos hacia el colon transverso y hacia la porción descendente del colon, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la tenia anterior, como lo estamos viendo acá, va a ser anterior en la porción ascendente, pero en la porción del colon transverso va a adquirir una posición inferior, ¿de acuerdo? Una posición inferior. Entonces, si les preguntan, ¿no? La tenia anterior en el colon transverso, ¿qué disposición adquiere? Ustedes tienen que responder, va a adquirir una posición inferior, ¿de acuerdo? En el colon transverso adquiere una posición inferior. La tenia posterolateral, ¿de acuerdo? Posterolateral, a diferencia, va a ser posterior y lateral en la porción ascendente, pero en el colon transverso va a adquirir una posición supero-anterior, ¿de acuerdo? Supero-anterior. Y la tenia posteromedial, ¿de acuerdo? La tenia posteromedial en el colon transverso va a adquirir una posición postero-inferior, ¿de acuerdo? Postero-inferior. Listo, eso va a ser en el colon transverso. Entonces, acuérdense justamente de la disposición de las tenias que van a tener a diferentes niveles, tanto en la porción ascendente como en el colon transverso. Listo, y a nivel en el colon sigmoides, ¿qué va a pasar con esas tenias? Esas tenias van a empezar a unirse y van a ya formar la cobertura muscular que va a formar que va a cubrir completamente al recto y al agno. Es decir, que va a haber una dilatación de estas fibras, de estas tenias musculares, que es nada más músculo longitudinal externo que se ha condensado, y luego las fibras longitudinales internas, ¿de acuerdo? Perdón, las fibras circulares internas, lo que van a generar es una serie de abollonaduras o austras, que nosotros estamos viendo esta serie de dilataciones, ¿de acuerdo? Acá vemos una especie de pliegue, que es el pliegue o espolón semilunar. Este espolón semilunar, entre espolón semilunar y espolón semilunar, se va a formar justamente las tenias o las abollonaduras. Es así como nosotros vamos a identificar esta serie de dilataciones que van a ir desde el colon, desde la porción ascendente, al colon transverso y a la porción descendente. La irrigación, como les había comentado hace un momento, el colon se puede dividir en un colon derecho y un colon izquierdo dependiendo del territorio arterial. En este caso, la arteria mesentérica superior va a encargarse de irrigar la porción derecha del colon, ¿de acuerdo? Acá tenemos una serie de arterias. Por ejemplo, una de ellas es la ilial, ¿de acuerdo? La ilial, que va a ir justamente al ilion. Y tenemos otra que va a ser la ilioapéndico bicólico cecal, ¿de acuerdo? Que tiene ese nombre bastante largo y a veces complicado de pronunciar a veces, que se va a encargar de irrigar alguna pequeña porción alguna porción de la porción ascendente del colon. Luego vamos a tener la cólica derecha. Esta cólica derecha también se va a encargar de irrigar la porción de la flexura hepática del colon y también parte una porción del colon transverso.
Esa va a ser la irrigación por parte de la arteria mesentérica superior. Y acá también tenemos la cólica media, que se va a encargar de irrigar una cierta porción del colon transverso. A partir de la mesentérica inferior, ¿qué es lo que va a suceder? Va a salir una serie de arterias que van a ser las cólicas, tenemos la cólica izquierda y las sigmoideas. La cólica izquierda va a llegar a anastomosarse a nivel del mesocolon transverso y van a formar lo que se conoce como el arco de Riolano. El arco de Riolano es una arcada vascular que se va a formar justamente a nivel del mesocolon transverso y va a estar a cargo de la cólica media y de la cólica izquierda. Luego vamos a tener los vasos sigmoideos que van a ir justamente hacia el sigmoides para poder irrigarlo. La inervación va a estar a cargo también de los plexos, ¿de acuerdo? Tanto el plexo celíaco como el de los plexos pélvicos, que van a dar la inervación parasimpática y la inervación simpática al colon, ¿de acuerdo? Bien, chicos, esto vendría a ser toda la presentación del día de hoy. He tratado de hacer una introducción para que ustedes tengan una noción básica de lo que es tanto desde el esófago hasta el intestino grueso, ¿ya? Si hay alguna duda o alguna pregunta, la pueden hacer. De lo contrario, sería todo. Igual si tienen alguna duda o pregunta, pueden contactarme por mi Instagram o pueden escribirme al WhatsApp por interno. Paul, no entendí esta cosa o necesito ayuda en esta parte del tema que has presentado. Y pues con todo gusto siempre estamos para apoyarlos en lo que necesitan. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda que tengan de repente?